Ayer en la noche, cuando regresé de las clases de música que estaba allá en la iglesia, en su presencia, llegué a la casa y estaba en la cocina, entré a la cocina y cuando entro a la cocina, estoy durante el día y la tarde preguntándole a Dios, ¿qué quieres que hable? ¿Qué quieres que hable? ¿Qué quieres que hable, Señor? ¿Qué quieres que hable mañana? Y cuando entro a la cocina, el Espíritu Santo pone en mí un pensamiento y me pone a pensar en cuántas personas han intentado hacer lo que Él me ha dado a mí. Quiero explicarle porque no quiero que ninguno piense, ay, mira qué orgulloso. El tema que vamos a estar hablando hoy es cuando Dios te da una palabra. Y quiero que todo lo que vayamos a decir lo contextualicen a esta frase. Cuando Dios te da una palabra, el favor de Dios te acompaña. Cuando Dios te da una palabra, el favor de Dios, aleluya, te acompaña. Cuando Dios te da una palabra, el favor de Dios te acompaña. Y mientras yo estaba en la cocina, el Espíritu Santo trajo a mi pensamiento esto. ¿Cuántas personas han intentado dar las clases de piano y de música cristiana como tú la das? E incluso alumnos que yo he tenido en el paso de mis muchos años que he dado clases de música. Y hubo algo que yo no analicé hasta que el Espíritu de Dios me habló anoche. ¿Y qué fue? El Espíritu me dijo, piensa cuántos de ellos han fructificado en eso que han intentado hacer. E incluso alumnos que he tenido que han decidido salir a dar clases. Yo realmente no tengo ningún problema. Cada cual puede hacer lo que sienta hacer, lo que quiera hacer. Ahora, el problema está en quién te está mandando a hacer lo que tú estás haciendo. Porque yo sé que hay profesores mejores que yo. Hay gente que toca instrumentos mejores que yo. Hay cantantes que cantan mejores que yo, que ministran mejores que yo, que predican mejores que yo. Pero la diferencia está en que quien me mandó a hacer lo que yo hago es Dios. Y fíjense que yo no lo había analizado y mucho tiempo atrás, cuando yo veía muchos de esos alumnos que salían y querían hacerlo y publicaban y de todo, a veces uno se siente como que incómodo, ¿no? Pero el Espíritu te dice, tranquilo, tranquilo. Y no es que yo le esté deseando mal a alguien, ¿ok? Quiero que contextualicen todo lo que estamos hablando. El Espíritu me estaba hablando esto y me decía, ¿cuántos de ellos han fructificado en lo que han hecho? Y me dijo, porque cuando tú cargas una palabra, el favor mío está contigo. Y yo comencé a entender y me dijo, de esto vas a hablar mañana. Cuando tú cargas una palabra, cuando Dios te da una palabra, su favor te acompaña. El favor de Dios es respaldo. El favor de Dios es victoria segura. El favor de Dios es bendición segura. A pesar de las pruebas que vayan a haber, de las luchas que vayan a haber, cuando tú tienes el favor de Dios, cuando tú tienes la palabra que Dios da sobre tu vida, si la iglesia entendiera hoy lo importante que es tomar decisiones bajo la palabra de Dios, bajo la dirección que Dios da. Porque hay mucha gente que incluso me está escuchando ahora, que ha dicho, se levantó un día y dijo, hoy voy a hacer un negocio. Me siento con el deseo de hacer un negocio. Me siento con el deseo de abrir un ministerio. Me siento con el deseo de hacer cualquier cosa, de evangelizar, de lo que sea. Y se dan cuenta que al paso del tiempo, eso se esfuma. Comenzaron muy bien, pero se esfumó eso, se salió del carril y hoy por hoy el viento se lo llevó. Y se preguntarán, pero bueno, si yo tenía el deseo, si yo tenía unas ganas de emprender, no se trata de cuántas ganas tenga, se trata de quién te mandó a hacer lo que estás haciendo. Aleluya, ¿quién te mandó a hacer? Cuando Dios te dice, haz esto, aleluya, créeme que Dios va a respaldar todo aquello
que vas a hacer. ¿Por qué? Porque tal vez muchas veces no tengas la economía para hacerlo, no tengas los contactos para hacerlo, no tengas la adquisición económica para hacerlo, pero como el Dios Todopoderoso es el que te está enviando, es el que te está mandando a hacerlo, Él es el Dios que tiene los recursos, Él es el Dios que abrirá las puertas, Él es el Dios que enviará los contactos, Él es el Dios fiel. A mí me gusta contar siempre este testimonio, y no es porque yo quiero que nadie vea algo en mí más allá de lo que realmente soy, o no crea que digan, como se cree cosas. No, simplemente quiero impartir fe en alguien a la importancia de escuchar a Dios y obedecer la voz de Dios. Yo llevo 1 año y 1 mes ya sin trabajar. ¿Cómo estoy de pie? Porque yo no salí de mi trabajo bajo mi emoción. Yo no salí de mi trabajo bajo un deseo. Yo salí de mi trabajo bajo una palabra que me dijo, sal del trabajo porque yo quiero hacer cosas contigo. Y yo puedo enumerarle un sinfín de bendiciones que han llegado a mi vida para sustentarme a mí, a mi familia, de personas que yo solamente traté con ellos unos 30 minutos. Solamente, y son las personas que más Dios ha utilizado para bendecir mi familia. Hermano, ¿quién hace eso? Porque soy bonito, un negrito hermoso, que no lo soy. Porque tengo gracia, porque tengo que, no se trata de eso, se trata de obedecer la palabra que te está hablando. Cuando hay una palabra que te está hablando, cuando Dios te está hablando, tú tienes que creerle a Dios y decirle, yo voy a obedecerte. Y Dios, mira, mi padre siempre me decía algo. Obedece a Dios y déjale a Él las consecuencias. Obedece a Dios en lo que Él te esté mandando a hacer. No mires tus circunstancias, no mires qué vas a perder, no mires los riesgos que vas a tener. Mira al Dios que te llamó, escucha al Dios que te llamó, y toda adversidad que vaya a venir, toda tormenta que vaya a venir, toda oposición que vaya a venir, ¿sabe qué? Déjasela a Dios. Él es el Dios que peleará tu batalla. Él es el Dios que abrirá las puertas. Él es el Dios que te fortalecerá. Es el favor de Él sobre ti. Pero todas estas cosas van a pasar solamente cuando tú camines bajo una palabra. Bajo una palabra. Ay, Moisés, el gran Moisés. Todo el mundo conoce a Moisés, los cristianos, los mundanos, los ángeles, los demonios, las hormigas, los puerquitos, los perritos. Todo el mundo conoce a Moisés. Moisés abrió el mar rojo. Moisés libertó a un pueblo. ¡Qué gran hombre! No, qué gran hombre. ¡Qué hombre obediente que obedeció la palabra que se le dio! Y como él obedeció a esa palabra, entonces Dios obró a su favor. Dios abrió el mar rojo. Dios envió maná del cielo. Dios libertó a un pueblo. Todo se centra, amado hermano mío. Todo es a quién estás obedeciendo. Es allí donde está todo. ¿Cómo ese cubano pudo salir del país? Algún día quiero contarle el testimonio. Está muy fuerte todo lo que Dios hizo en medio de tanta oposición. E incluso creo que le voy a contar un poco acerca de nuestra boda, cómo surgió. Eso fue muy fuerte, la verdad, muy fuerte. Pero todo lo que pasó fue bajo una palabra de Dios. No se trata de ti. Deja de luchar por tus propias fuerzas. Déjale todo a Dios. Simplemente párate y di, Señor, lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo porque yo quiero o porque tú me mandaste. Hermano, si lo estás haciendo porque tú quieres, mi consejo, suelta eso. Déjalo de hacer. Suelta, porque no vas a llegar a ninguna parte y lo único que vas a tener es malas consecuencias. Pero si Dios fue quien te habló, mantente firme, sigue adelante. Oye, pastor, líder, es que mi noche está oscura. Llevo meses, años y no veo una luz. Sigue firme. El Dios que te llamó es el Dios que obrará a tu favor. El Dios que te llamó es el Dios que derribará a ese gigante. El Dios que te llamó es el Dios que saldará tus deudas. El Dios que te llamó es el Dios que proveerá todo aquello cuanto tú necesites. Es una palabra.
es una palabra. Cuando cargas una palabra de Dios, cuando tú caminas bajo una palabra que Dios te dio, entonces todas las cosas se van a resolver. Algunas cosas se van a resolver fácil, otras cosas van a tomar un poco de tiempo, pero Dios siempre te dará la victoria. Dice la Biblia, todas las cosas las podemos en Cristo que nos fortalece. No las podemos en nosotros. Aleluya. El sábado pasado estábamos en un discipulado en la iglesia y se estaba hablando acerca de las fuerzas que le dio el Espíritu Santo a los discípulos para después poder morir por Cristo, para poder ser echados en un caldero de aceite hirviendo sin negar a Cristo, para poder ser crucificados y aserrados sin dudar a Cristo. Y eso solamente sucede, lo hablábamos, cuando hay una palabra sobre ti, cuando tú entiendes quién te llamó, quién te escogió, cuando tú lo entiendes. Y fíjense que estos discípulos antes de esto, ellos huyeron y dejaron a Cristo solo por miedo, pero cuando ellos entendieron esa palabra, cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos, cuando el Espíritu Santo se derramó sobre ellos, entonces ellos tuvieron el valor y el coraje para enfrentar todo. Así sucede. Cuando Dios da una palabra sobre tu vida y tú la crees, Dios te da el valor. Y hay momentos que tú sientes un poco de miedo también y dices, Señor, ¿cómo yo voy a hacer esto? Pero Dios te dice, ten fe y cree en la palabra que yo te he dado. Y el Espíritu ponía en mi mente dos textos bíblicos. Y primero comenzó a hablarme acerca de Isaac. Isaac es el hijo de Abraham. Este joven enfrentó una prueba bien fuerte. Estaba con su familia, ya tenía sus hijos. Y dice la Biblia que vino una gran hambre al lugar donde él estaba. Vino una gran sequía, no llovía. Había gran necesidad. La gente estaba desesperada, buscando a dónde ir, buscando dónde salvarse, buscando dónde hay alimento. Ustedes recuerdan también que vino una hambruna con José y los hermanos de José y su familia trataron de ir a Egipto, fueron a Egipto a buscar comida porque había una gran hambre en toda la tierra. Pero el caso de Isaac fue diferente, porque el caso de Isaac cargaba una palabra. Isaac cargaba una palabra de Dios. Isaac cargaba una promesa de Dios. Aleluya. Dios le está hablando a todos aquellos que cargan una palabra de Él. A todos aquellos que cargan una promesa de Él. A todos aquellos que un día le dijeron, sí, Señor, yo te creo. Yo voy a caminar por fe. Yo voy a caminar firme en esa palabra. Pero que se han vuelto en un viento tan recio que hoy están dudando de esa palabra. Dios te está hablando a ti hoy. A ti Dios te está hablando y te está diciendo, mi favor sigue sobre ti, mi provisión sigue sobre ti, mi mano sigue sobre ti. Solamente escúchame, escucha la dirección que te estoy dando, porque a veces estamos en la dirección equivocada. Estamos en el favor de Dios, con el favor de Dios, pero estamos con una dirección equivocada. Isaac estaba moviéndose a un lugar. Isaac quería ir a Egipto. Isaac quería ir a donde estaba supuestamente la provisión, como hay muchas personas hoy, latinos y mucha gente migrante que quiere ir a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ahí está la provisión. Y ok, vaya. Ahora, el problema es que mucha gente se está yendo sin que Dios le esté diciendo muévete, y no entiende que Dios es el Dios que te prospera en África, te prospera en Cuba, te prospera en Haití y te prospera en Estados Unidos cuando tú estás bajo una palabra. Pero hay gente que se desespera, hay gente que no entiende que no depende del lugar donde tú estés, sino depende de Dios y la dirección que Él te esté dando. Y yo he escuchado tantos testimonios de personas que perdieron sus hijos, perdieron sus matrimonios, perdieron sus riquezas, porque por desesperación creyeron que en Egipto estaba la provisión. Y ellos dijeron, yo lo voy a vender todo, yo lo voy a dejar todo, porque si yo voy a Egipto, a esa gran nación, allí
está la provisión de Dios. Escuchen, que nadie esté diciendo que yo estoy diciendo que Estados Unidos es Egipto. No quiero que confunda, simplemente estoy poniendo que a veces nosotros estamos en una necesidad y nosotros en apariencia estamos viendo que tomar una decisión va a traer provisión, que tomar una decisión u otra, movernos para un lugar, movernos de estado, movernos de iglesia, movernos de nación, va a ser la solución a la situación que estamos teniendo. Y lo triste de esto es que la gente toma decisión sin contar con Dios. La gente toma decisiones y después que está envuelto en una tormenta y en un problema, entonces llama a Dios para que Dios resuelva el problema donde ellos están metidos. Y eso nos pasa muchas veces por no contar con Dios antes de tomar una decisión. Yo sé que esta palabra tal vez le duele a alguno, pero el llamado de hoy no es lastimarte. El llamado de hoy es cuenta con Dios antes de tomar cualquier decisión que vayas a tomar. Escucha a Dios, dobla tus rodillas, pregúntale a Dios, esta decisión es correcta, que yo me mude de estado es correcto, que yo venda mi casa y me rente en otro lugar, es lo que tú quieres, esa es tu voluntad. Y si Dios te dice sí, mira, vende, muévete, múdate, porque Dios te va a prosperar donde quiera. Pero si Dios dice que no, mejor quédate en el lugar donde tú estás. Isaac quería irse a Egipto, porque supuestamente en Egipto estaba la solución a la hambruna que estaba teniendo. Él tenía hijos, tenía ganado, tenía criados, tenía familia, y él estaba buscando la solución más rápida a la situación que él estaba viviendo. Y él pensó y analizó y dijo, bueno, me voy a ir a Egipto. Pero que en su camino Dios le habla. Aleluya. Dios le habla y le dice, Isaac, no te muevas. Yo sé que, fíjense que siento en el espíritu que Dios le está hablando a una persona que está a punto de tomar decisiones. Y Dios le está diciendo, no te muevas, porque te voy a prosperar en el lugar donde estás. No te muevas. Quédate allí, no te muevas. Yo sé que la presión, que la gente, que los comentarios te quieren empujar a salir de tu posición, pero es el enemigo realmente quien quiere moverte de esa posición. Mantente firme, porque fui yo quien te di esa palabra. Mantente firme en ese lugar. Tal vez el lugar es una tierra seca y árida, tal vez no ha llovido, tal vez está seco, tal vez no hay agua, pero dice el Señor, tranquilo, yo soy el Dios que envío la lluvia, yo soy el Dios que envío la provisión, yo soy el Dios que abro las puertas, aleluya. Y dice la Biblia que Dios le dijo a Isaac, Isaac, no te muevas, Isaac, no te muevas, porque yo te voy a bendecir y te voy a prosperar en esta tierra árida, aleluya. Y dice la Biblia que en medio de ese desierto, en medio de que no llovía, Isaac sembró. ¿Qué clase de locura, Dios mío? Sembrar en una tierra seca y árida. Ustedes saben que donde no hay agua, no hay vida. Pero donde hay una palabra, aleluya, donde haya una palabra de Dios, aunque no haya agua, Dios produce la vida. Porque Dios es el Dios de la vida. ¿Quién le dio la vida a las plantas? Fue Dios. ¿Quién creó las plantas, el mar, las células, todo? ¿Quién lo creó? Fue el mismo Dios. Es por eso que cuando Dios te da una palabra, a ti que me escuchas, escucha bien claro esto. No puedes estar mirando las circunstancias. Cuando Dios da una palabra y te dice, mira, yo quiero que tú hagas esto, porque va a pasar esto, esto y esto contigo. Si cuando Dios me dijo sal del trabajo, yo me pongo a pensar en mis deudas, me pongo a pensar en cómo va a vivir mi familia, en de dónde voy a sacar dinero para la leche, de dónde voy a sacar dinero para el pañal, de dónde voy a sacar dinero para la despensa, para la cocina, de dónde, yo no hubiera salido hoy. Usted no estuviera escuchando este mensaje hoy, no hubieran escuchado los que nos escuchan en Espita, en Buxol, en Puerto Aventura, no me estuvieran escuchando hoy, ni me hubiesen conocido. Porque se trata de escuchar la voz de Dios y obedecer lo que Él te está diciendo, aunque las circunstancias digan lo contrario.
Isaac, Dios le dijo, quédate, Isaac. Quédate porque te voy a prosperar allí. Te voy a bendecir allí. Y dice la Biblia que, Dios mío, es increíble. Yo me sorprendía porque yo había escuchado esta historia, pero cuando la palabra se rema en ti, cuando la palabra cobra vida en ti, wow, tú entiendes todo. Dice que él prosperó 100 veces más. Fructificó 100 veces más que todos. E incluso los que vivían en ciudades por allí tuvieron que venir a donde estaba Isaac. Los que expulsaron a Isaac de la ciudad donde él llegó tuvieron que venir a hacer alianza con Isaac. Y lo más importante es que estas personas reconocieron que Jehová estaba con él. Las personas dijeron, tenemos que reconocer que Jehová, aleluya, está contigo. Aún tus enemigos van a reconocer un día que Jehová está contigo. Le estoy hablando a una gente que ha sido criticada mucho, a una persona que la han despreciado, que han criticado sus decisiones. Le estoy hablando a una persona que ha dejado muchas cosas, una persona que ha soportado, que ha aguantado, que se ha mantenido firme, que ha sufrido, que ha llorado, que la han herido y la han lastimado. Le estoy hablando a alguien, el Espíritu le está hablando a alguien que la ha pasado muy mal y le está diciendo, aún tus enemigos, un día, aún los que te criticaron un día, aún los que te blasfemaron un día van a reconocer que Jehová está contigo, que Jehová nunca te dejó, que Jehová siempre estuvo contigo y no con ellos. Isaac fructificó de una manera sobrenatural en el desierto, donde no había lluvia, tierra desértica. Pero Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y en lugares de delicados pastos Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque el Todopoderoso estará conmigo. Aleluya. En medio de tu situación no temas. Confía, tú que me estás escuchando. Confía, confía, confía. Descansa en Dios. Descansa en su palabra y descansa en su promesa. Ahora, hubo otro texto que Dios me guió y es el texto de Jacob. Ustedes conocen que Jacob, él huyó de la casa de su padre por un conflicto que tuvo con su hermano y él terminó en tierra de Labán. Labán se termina convirtiendo en su suegro, pero este personaje Labán es realmente un personaje. Este hombre es astuto, yo creo que más que la serpiente. Este hombre es ladrón. Este hombre sabe cómo retener la bendición, pero este hombre tiene un discernimiento sobrenatural. Este hombre sabe sobre quién está Jehová. Cosa que muchas veces nosotros no sabemos. A veces Dios está sobre nosotros y nosotros no tenemos claro ni tenemos conciencia de que Dios y la bendición de Dios está sobre nosotros. Sin embargo, este hombre, Labán, este gran personaje, número uno, engaña a Jacob. ¿Cómo lo engaña? Hace pacto que le va a dar una hija. Después de que hizo Jacob trabajarle 7 años. Imagínense, trabajar por una novia, tú que estás noviando, 7 años. Y después que lleguen esos 7 años, tú dices, ay, hoy me caso. Gloria a tu nombre, se acabó el martirio, se acabó el trabajo, se acabó, Señor. Y resulta que después de que te entregan a tu esposa, al otro día en la mañana, te das cuenta que no te entregaron a la mujer que te prometieron. Te entregaron a su hermana, pero hay un problema, ya te casaste. Ya tuviste intimidad con ella y posiblemente va a salir embarazada. Posiblemente. Ay, ay, ay. Imagínense cómo se encontraba Jacob, cómo se sentía él traicionado, triste, ahora con una esposa que no amaba,
una esposa que no era su mujer, pero él hizo otro trato con Labán. Imagínate ese hombre, un hombre a quien tú confiabas, tu suegro. Hay suegros, siempre hablamos de las suegras, pero hay suegros que padre, no estoy hablando del mío, ok, no quiero problemas después. Hay suegros que también tienen el demonio metido adentro. Así, hermano, literalmente. Literalmente. Y Labán era uno de estos. Y resulta que Labancito, ay papá, hizo otro pacto con Jacob y le dijo: trabájeme 7 años más y te aseguro que después de esos 7 años te voy a dar a la mujer que tú amas, a mi próxima hija. Bueno, ya Jacob no llevaba 7 años, ahora llevaba 14 años trabajando por la mujer que amaba. Pero luego de que le dan su esposa, de que él trabaja 14 años, imagínate eso, yo creo que ninguno de nosotros soportaría eso. 14 años en este siglo. No. Dice, bueno, yo voy a trabajar, pero en lo que espero, yo voy a ir picando por aquí, picando por allá. Novias, esposas, ya hasta que lleguen los 14 años. Pero no, Jacob sabía quién amaba, Jacob fue fiel, y después de esos 14 años, Jacob obtuvo a su esposa. Ahora, hubo un problema que estaba surgiendo aquí. Este personaje Labán no estaba dándole riquezas a Jacob. Este personaje Labán le estaba haciendo la vida imposible a Jacob y su familia. Le habían quitado prácticamente todo y no tenía nada. Y Jacob dijo, me voy a ir de aquí. Yo he trabajado a este hombre, a mi suegro, y yo necesito ya ocuparme de mi familia, prosperar a mi familia, bendecir a mi familia. Y Jacob se acerca a Labán y le dice, Labán, me voy de aquí ya. Necesito obtener algo porque yo he trabajado 14 años y un poco más por ti. Y resulta que Labán, escuchen esto, Labán dijo, halle yo gracia delante de tus ojos, porque yo conozco que he sido bendecido desde que tú estás aquí conmigo. ¿Por qué? Oye, esto está poderoso, porque Jehová está contigo. ¿Sabes qué? Hay gente que no te quiere soltar, que no te quiere sacar de su lado, porque ellos saben que la bendición que ellos tienen no es porque Dios se las dio, es porque tú la tienes. Es porque tú tienes el favor de Dios, porque tú tienes palabra de Dios, y como tienes bendición de Dios sobre ti, donde tú estás bendice. Ustedes recuerdan la historia de José. José lo vendieron como esclavo, pero aún siendo esclavo, la casa de Potifar floreció. Aún siendo esclavo, porque no se trata del lugar donde estés, hermano, comprende lo que Dios te está hablando. No se trata del lugar donde estés, se trata de la palabra que Dios ha dado sobre ti, del favor que Dios ha dado sobre ti. Y Labán intenta hacer otro negocio más con Jacob y le dice, mira, vamos a hacer una cosa. Ahí entre los dos hacen un negocio y dice, bueno, las ovejas que estén manchadas, que tengan manchas, las ovejas que estén rayadas, las ovejas que tengan ciertas manchas negras y esas cosas van a ser mías después de esta próxima producción. Yo me las voy a llevar, las próximas que paran. Y Labán dijo, ok, vamos a hacer el trato. Pero Labán, recuérdense que es un hombre astuto. Labán hizo así, dijo, bueno, todas las ovejas manchadas que paran, las próximas ovejas que tengamos, él se la va a llevar. Por lo tanto, lo que voy a hacer es que me voy a llevar todas las ovejas madres y machos que estén manchados, para que cuando entren en relación, para que cuando estén en celos, estas ovejas no transmitan su ADN de las manchas que tienen, y todas las ovejas que nazcan blanquitas. Por lo tanto, no se va a poder llevar ninguna oveja. Pero algo ignoraba Labán, y es que Jacob tenía el favor de Dios. Hay mucha gente que le han engañado. Hay muchos siervos de Dios que han intentado engañarlo, que han hecho cosas en la oscuridad
para destruir su vida, pero no te van a destruir. ¿Sabes por qué? Porque el favor de Dios está sobre ti. ¿Y saben qué pasó? Un ángel se le revela a Jacob en un sueño y le dice: el favor de Dios está contigo y Dios te va a bendecir. Y aunque la Biblia no dice esto que le voy a decir ahora, yo creo en lo personal que esto que hizo Jacob se lo mostró el ángel también. ¿Qué cosa fue? Jacob, cuando se fue a pastorear las ovejas, él buscó una rama de un árbol, le quitó toda no sé cómo le llaman aquí, la cáscara, eso mismo de afuera, el cubrimiento, y dejó eso solito y lo puso frente a donde los víveres, donde las ovejas tomaban agua, para que en ese momento, cuando las ovejas estuvieran mirando esta rama del árbol y comenzaran en sus celos y las ovejas tuvieran relaciones, salieran las ovejas pintas. Mira esto, porque esto humanamente es una locura. Es imposible que una oveja blanca con una oveja blanca dé ovejas pintas, solamente por mirar una rama de un árbol que cortó Jacob. No, eso es una locura. Eso es imposible. Imposible cuando tú no cargas una palabra de Dios. Pero cuando tú cargas la palabra de Dios, lo imposible se hace posible. Y dice la Biblia que todas las ovejas que salieron eran ovejas pintas y manchadas. Y Dios prosperó todas las crías que tuvo Jacob, aún más que la que ya tenía su suegro. Aleluya. Y esta es la palabra de Dios para ti. No depende del lugar, no depende de tu circunstancia, no depende de tu negocio, no depende de tus decisiones, no depende de lo que han dicho de ti. Depende de que el favor de Dios esté sobre ti. Cerca del año 2019, yo estaba noviando con mi esposa. Y sobre el mes de septiembre, Dios comenzó a hablarme y Dios me dijo: cásate en diciembre. No teníamos dinero, nada, ni ella ni yo. Ella estaba aquí en México, yo estaba en Cuba. Y Dios me dijo: cásate en diciembre. Faltaban, creo que era finales de septiembre, octubre, noviembre, faltaban 3 meses. Imagínense, 3 meses para organizar una boda donde hay personas de otros países que tienen que venir, y donde yo estoy en Cuba, que en Cuba no hay dinero, que en Cuba están las cosas muy malas, y para conseguir todas esas cosas, imagínate. Pero Dios me decía: cásate en diciembre, cásate en diciembre, cásate en diciembre. Y yo dije: ¿cómo yo le digo a mi esposa lo que yo estoy escuchando de Dios? Hasta que un día me llené de valor y le dije: ¿qué te dijera yo? Me acuerdo como si fuera hoy. No, le dije: ¿qué tú me dirías si yo te dijera que Dios me está diciendo que nos casemos en diciembre? Imagínense esa bomba. ¿Cómo le cayó? Y los que me conocen saben que cuando Dios me da una palabra, yo soy muy radical con eso. Yo voy para adelante como un caballo cuando se desboca el caballo. Los que saben de esto, cuando un caballo se desboca, el caballo no se detiene con nada. Hermano, con nada. El caballo puede chocar contra una muralla. El caballo no se detiene. Bueno, yo creo que Dios me hizo así. Cuando yo escucho una palabra de Dios, que Dios me dice: haz esto, yo voy para adelante, no importa las cosas que pasen. Y esa fue también la ocasión. Pero tenía un problema, porque estaba muy lindo todo. Sí, yo tomé la decisión de casarme, pero no había nada de dinero. Y yo no quería llevar a mi esposa a pasar la luna de miel en, qué sé yo, debajo de un puente. Dios mío, a una mexicana, imagínate tú. No, yo dije: Señor, yo necesito que tú abras las puertas. Yo no tengo ni traje de boda, no tengo ni dinero para nada. Para nada. Y yo hablé un día con mi papá y le dije: mira, estoy escuchando esto de Dios. Ya era octubre y le dije: estoy escuchando que Dios me está diciendo cásense en diciembre, pero no hay nada. Y mi papá me dijo: si Dios te lo está diciendo,
me dijo esto: toca las aguas porque las aguas se van a abrir. Como Dios le dijo a Moisés, toca el mar rojo porque cuando tú lo toques se va a abrir. Hermanos, cuando yo dije, lo voy a hacer, me voy a casar, y decidimos ya decirle a todo el mundo, nos vamos a casar, hermano, ese mismo día nos regalaron $1,000. Ese mismo día, porque para casarse en Cuba, ese era otro problema. Para casarnos en Cuba teníamos que casarnos obviamente por el gobierno, pero yo tenía que pagar casi $900 solamente por dar una firma. Imagínense, $900, casi 20,000 pesos mexicanos, solamente por dar una firmita. ¡Ja! Como si el dinero viniera por tubería, como se dice. Pero Dios es fiel. Si Dios dijo, Dios proveerá. Ese mismo día nos dieron el dinero para la firma y sobró como $120. Luego apareció una hermana que la bendigo y me dijo, yo voy a comprarte todo el traje. Yo tengo a mi esposo en Alemania y mi esposo, yo voy a mandar a comprar los zapatos y mandar a comprar el pantalón, el saco, todo. Ese mismo día me dieron el traje nuevecito. Para los que no saben, normalmente en Cuba no se hace esto. En Cuba hay un lugar donde tú rentas el traje por un cúmulo de dinero y después lo devuelves. No, Dios me dio el traje nuevecito, que nadie más lo había utilizado, sin pagar un solo centavo. Una persona vino y me dijo, yo voy a pagarte el pastel de la boda. Todo el pastel. Otra persona dijo, yo voy a dar la ensalada. Otra dijo, yo voy a dar esto. Otra dijo, yo voy a hacer esto. Hermano, cuando yo cerré los ojos y lo abrí, ya teníamos todo de la boda. Obviamente, hubieron tiempos difíciles donde decíamos, Señor, falta esto. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Pero Dios movía a las personas. Y Dios proveyó todo para la boda. Estuvimos en un hotel súper bonito. De hecho, para que usted vea que no es ni del que tenga dinero, para que usted entienda, no es ni de cuánto dinero usted tiene, porque hay veces que usted tiene mucho dinero y no puede resolver lo que usted quiere. Es de la gracia y el favor de Dios. Nosotros habíamos alquilado un hotel en Varadero, nos hospedamos en un hotel, ya lo teníamos todo listo, pero cuando llegamos al hotel, imagínense, era 26 de diciembre, 12:30 de la noche. Cuando llegamos al hotel nos dicen, todas las habitaciones están llenas del hotel. Y decimos, pero ¿cómo es posible que si nosotros rentamos, esta habitación está llena? Pero ahí entiendes cuando está el favor de Dios. Y nos dicen, pero quisimos hacer algo por ustedes. Los vamos a enviar a otro hotel que es de nuestra cadena. Pero usted se va a sorprender. Cuando nosotros llegamos a ese hotel, hermano, nada que ver con el hotel en el que estábamos. El hotel era más lujoso, más bonito, con mejores habitaciones, mejores lugares. Fíjense que cuando, por lo menos yo y mi esposa también, cuando llegamos al hotel dijimos, wow, esto no se compara al hotel que acabamos de salir donde nosotros habíamos agendado. Pero cuando hay favor de Dios, cuando hay palabra de Dios, Dios te pone en lugares que nunca pensaste. Dios te envía a lugares que nunca pensaste sin pagar. Porque nosotros íbamos a tener que pagar $100 más por noche, $150 más por noche en ese hotel donde nos llevamos. Pero sin pagar un centavo más, Dios nos llevó allí. Y pasamos una luna de miel, la verdad, hermosa. Y para más bendición, en ese hotel podíamos entonces comer en cualquiera de los dos hoteles. Un día podíamos ir para uno y un día para otro. Favor de Dios. Esa es la palabra que Dios me dio anoche. Favor de Dios. Es lo que necesitamos. El favor de Dios. Y el favor de Dios viene cuando nosotros obedecemos a la palabra que Él nos dio. A la palabra que Él nos dio. Obedece a esa palabra. Obedece a esa palabra. ¿Quieres el favor de Dios? Obedece a lo que te está diciendo. Obedece a lo que Dios ha dicho en su palabra. Obedece a lo que Él ha dicho en sus escrituras. Dice, el que me honra, yo lo honraré. ¿Cuál es la manera de honrar a Dios? Yendo a la iglesia.
dándole comida a los pobres. No, la manera de honrar a Dios es obedeciendo su palabra, obedeciendo lo que Él te dice. Cuando tú obedeces su palabra, lo estás honrando y Él te honra. Dice Deuteronomio 28. Si tú obedeces todas estas palabras que yo te mando hoy, mi favor estará sobre ti, mi bendición estará sobre ti. Serás bendecido en la casa, serás bendecido en el campo, serás bendecido en el desierto, serás bendecido en Estados Unidos, serás bendecido en Cuba, serás bendecido en Haití, serás bendecido en África, serás bendecido en lo último de la tierra si tú me obedeces, porque no depende del lugar. Depende de quién te está llamando. Depende de quién te escogió. Yo sé que Dios le está hablando a alguien hoy y le está diciendo: es tiempo de confiar, es tiempo de obedecerme, es tiempo de creer en mi palabra, porque no depende del lugar donde estés. Depende de que mi favor esté sobre ti. Nosotros nos hemos sorprendido de cómo Dios ha obrado en cada viaje misionero que hemos hecho de la radio Fuente de Vida. De nada a todo Dios nos ha llevado. De nada a todo Dios ha tocado corazones, ha suplido, ha provisto y sigue haciendo cosas. Siguen llegando noticias porque no depende de lo que tú quieras hacer. Depende de quién te está hablando. De qué te están diciendo que hagas. Y de tu obediencia a eso. Escucha a Dios, obedécelo y el favor de Dios estará sobre ti. Es el favor de Dios. Ten fe. Si Dios te está diciendo quédate en este desierto, no busques una solución, quédate. Quédate. Señor, hay tierra seca y árida. Señor, no veo provisión, no veo respuesta. Obedece la voz, obedécela y quédate, porque el cielo se abrirá a tu favor. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. No nos cabe duda de que toda bendición depende de tu favor. Las puertas abiertas dependen de tu favor. El maná del cielo depende de tu favor. La provisión depende de tu favor. La sanidad depende de tu favor. Las puertas abiertas dependen de tu favor. La solución a nuestros problemas dependen de tu favor. El éxito en el negocio depende de tu favor. El éxito en los planes, en los sueños, depende de tu favor, Señor. No depende del dinero, depende de tu favor. Oro a ti, clamo por todos aquellos que claman a ti. Por todos aquellos que esperan una respuesta tuya, que tienen sueños, tienen planes, que incluso están en una encrucijada, como se dice, entre la espada y la pared, que no saben qué decisión tomar y ellos piensan que lo que tienen en la mente es la solución a su problema. Oro para aquellos que no saben qué hacer. Envía tu palabra, envía tus fuerzas para que ellos tomen la sabia decisión que viene de ti, Señor. Trae discernimiento, trae una expansión en su mente. Abre sus oídos espirituales, Señor. Aquellos, Dios mío, que están esperando una voz tuya y aquellos que ya la han escuchado, dale fuerzas para mantenerse firme en ese lugar donde están, porque en el lugar donde están van a ser prosperados y bendecidos, Señor. Prosperados y bendecidos. Prosperados y bendecidos. En el nombre de Jesús, amén, amén, amén.